el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se preparara, y viniendo la espada hiriere de él alguno, ese fue tomado por su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel. Oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto dirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su mal camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Pero si tú avisas al impío de su mal camino para que se aparte de él, y él no se aparta de su mal camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu alma. Así que ser atalaya es un asunto serio, es un asunto solemne, porque Dios hace responsable al atalaya de la vida de los hijos de su pueblo. Si el atalaya cumple su cometido, el atalaya era la persona que era puesta como guardián. Las ciudades de aquella época eran fortificadas, estaban cercadas por murallas. Y cada cierto espacio en la muralla de alrededor había una torre, se le llamaba la torre del vigía o la torre del atalaya. Ustedes han visto, tanto en México como en todos nuestros países latinos, en Puerto Rico, en República Dominicana, en otros, están las murallas de las ciudades antiguas. Están las torres de los atalayas o de los vigías, en lugares estratégicos, hasta donde podía cubrir el horizonte llegaba un atalaya. Y de ahí se ponía en la otra torre el próximo, y así se rodeaba la ciudad para que los 360 grados fuesen cubiertos, que todo alrededor se viese dónde venía el peligro. Y los atalayas tenían la responsabilidad, si veían venir el enemigo a lo lejos, tenían que alertar al pueblo para que el pueblo se preparara y no los tomara por sorpresa la destrucción. Dios levantó atalaya en el mundo, en el tiempo del fin, y puso por atalaya al pueblo adventista del séptimo día. Él nos dio ese cometido de ser los que tenemos que alertar al mundo de lo que se viene. Por años, por décadas, el pueblo adventista era conocido como el pueblo de la profecía, como el pueblo conocedor de las profecías. Todas las demás denominaciones sabían que los exponentes de las profecías de la Biblia eran los adventistas del séptimo día. Si querías saber algo de profecía, allí tenías que ir, porque los adventistas éramos conocedores de las profecías. Tristemente, esto que estamos diciendo ya no es el caso. El atalaya se quedó dormido en la torre del vigía. El que tenía que estar alertando al mundo sobre lo que venía, ha fallado a su misión. Y la mensajera del Señor dice que tremendos ayes recaen sobre nosotros como pueblo por no cumplir nuestra tarea de preparar, de alertar, de despertar, de sacudir
al mundo. La sangre cae sobre nosotros si no lo hacemos. Ahora, justamente el Señor Jesús sabía que esto iba a suceder. Y por eso en el mismo sermón profético que estamos estudiando de Mateo 24, Jesús contó una ilustración para ilustrar lo que iba a suceder justo antes de su venida. Y esa es otra de las señales de que estamos a las mismas puertas. Después de dar Mateo 24, todo el sermón, el capítulo 25 trae una parábola que es como la historia que ilustra el sermón. Y dice así. Entonces, capítulo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, las necias, tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola la contó el Señor Jesús como parte de este sermón de las señales del tiempo del fin. E ilustra la condición de la iglesia que iba a estar esperando la venida del Señor. Ahora, ¿cuál iba a ser la condición de esta iglesia? ¿Cómo iban a estar? ¿Despiertos? ¿Despiertos o dormidos? ¿Por qué el Señor Jesús habló de vírgenes? ¿Qué quiere decir vírgenes? ¿Qué representan? ¿En qué otro lugar de la Biblia ustedes recuerdan que se habla de vírgenes? Muy bien, Apocalipsis 14, ¿verdad? Hablando acerca del grupo de los... ¿De quiénes? De los 144,000. Ese es el grupo o la generación que va a estar viva cuando Cristo regrese. Los que tengan el sello de Dios en su frente. Los que pertenezcan a ese grupo especial que va a estar vivo para el retorno del Señor Jesús. Y les llama vírgenes. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Los 144,000 representa la última generación que estará viva en esta tierra cuando regrese el Señor Jesús. Y se les llama vírgenes.
lo mismo que en San Mateo capítulo 25. Allí se habla de 10 vírgenes que están esperando el retorno ¿de quién? ¿Qué palabra se usa para referirse a Cristo en la parábola?